Hola, bienvenido a un nuevo tutorial. Mi nombre es Javier Luque y en esta ocasión vamos a representar la perspectiva en formato perspectiva caballera para la pieza cuyas vistas diédricas tenéis representadas aquí a la derecha de la imagen. Fijaros en los ejes, tenemos que este correspondería al eje X, este vertical al eje Y y el eje de profundidad al eje Z. No vamos a emplear ningún tipo de factores de reducción para utilizar lo que es la distorsión angular que provoca la perspectiva, con lo cual nuestro factor de escala va a ser 1. Y vamos a utilizar el método del óvalo para representar esta circunferencia y su idéntica, separados ambos por el espesor que tiene esta pared, visto desde el eje X positivo, de tal manera que el alzado acabará cayendo en este plano de aquí formado por los ejes Y y Z. Bien, pues vosotros en principio, como lo estaréis haciendo con escuadra y cartabón, todas las medidas que yo me voy a trasladar aquí, lo tendréis que tomar previamente con la regla y o bien ir midiendo y tomando las paralelas, o bien con el compás, tomando la misma medida sobre las líneas de referencia que previamente tengáis ya dibujadas. Bien, pues vamos a comenzar. Podemos comenzar transportando la medida sobre el eje Y, que correspondería, perdón, sobre el eje X, que correspondería a esta línea de aquí. Vamos a tomar el mismo origen. Vamos a tomarnos ya los ejes para que vayamos pudiendo hacer que el dibujo no tenga líneas. Hay aquí un pequeño error que lo vamos a solucionar antes de avanzar. Bien, vamos a tomarnos nuevamente el eje, que no tengamos problema de medida. Bien. Y tendríamos que caerían los ejes Y y Z sobre este. Borramos nuestra línea de referencia, la circunferencia auxiliar. Vamos a hacer ahora el eje de altura, que lo podemos tomar, ya sabéis, tanto en el alzado como en el perfil, puesto que son obviamente los mismos. Nos la desplazamos. Aquí podemos copiar nuestro paralelo al eje X y eje Z para ver la altura de la pieza, y nos quedaría el correspondiente al eje Y y X, que es el eje de profundidad. Bien, pues a ver si nos lo da, que sería el correspondiente al ancho del alzado o de la planta superior. Bien, pues ahora trasladamos nuevamente nuestro eje, no lo traemos aquí y ya tendríamos nuestro eje referenciado. Y este que sería el triedro que quedaría formado por el primer cuadrante, lo que es la parte de la envolvente, dentro de la cual vamos a dibujar nuestra pieza. Vamos a recortar lo que sobre para aportar toda la claridad que sea posible al dibujo, porque estos dibujos suelen representar un aparato gráfico importante y suele ser difícil a veces distinguir la pieza de las líneas auxiliares. Bien, ya tendríamos esto. Bueno, pues vamos a comenzar por hacer esta especie de plataforma elevada que tiene esta altura, que se puede ver tanto en el perfil como en el alzado. Bien, pues nos tomamos nuestra altura, nos la podemos trasladar aquí, desde aquí. Vosotros, obviamente, tendréis que tomar esta medida, llevarla con la regla hasta aquí, marcar el punto y ahora hacer las paralelas tal y como yo voy a copiar, pero ayudando de la escuadra del cartabón. Bien, pues lógicamente haciendo uso del CAD pues es más rápido y lo tendríamos ya puesto de esta forma. Ahora vamos a representar este quiebro que se ve aquí en la planta. Este quiebro se ve que está, al no haber ninguna línea doble, quiere decir que esto afecta tanto a las líneas superiores como a las líneas inferiores que aparecen aquí, tanto al plano este como a este otro plano. Y esta línea se va a ubicar por el corte de una línea sobre este eje, que es el paralelo a nuestro eje Z de profundidad, y otra donde corte con este, que sería el correspondiente que estamos estudiando paralelo al eje X. Luego, si nosotros nos tomamos dos circunferencias, una desde aquí y otra desde aquí, vamos a desplazarnos cada una
sobre su correspondiente punto. Este punto sería visto en planta este del volumen y este punto sería este. Con lo cual nuestra línea vendría, vamos a tomar una referencia externa que no nos equivoquemos, ahí hasta el punto de corte, esa línea de aquí. De tal manera que si nosotros ahora trazamos una perpendicular y nos la trasladamos, y ahora este punto nos sirve también de orientación para sacar la nueva línea, pues ya tendríamos hecho ese chaflán de la pieza. Borramos las líneas auxiliares y ya podríamos también prescindir de estos puntos extremos de la pieza. Bien, ya tendríamos la primera parte de la pieza hecha. Ahora vamos a realizar este espesor de aquí, que tiene además una L. Vamos a representarlo aquí. Esta L que se ve acaba en este punto que corresponde con esta arista, con este quiebro del perfil. ¿De acuerdo? Luego vamos a representar en esta L en este plano, tomándonos como referencia, lógicamente, la altura. Bien, pues como nos hemos tomado, si os fijáis, el punto más bajo, nos lo traeremos hasta el punto más bajo, que sería ese. Aquí a esta altura tendríamos una línea horizontal que tendríamos que ver cuál es su espesor. Pues el espesor correspondería a este ancho de aquí, desde aquí hasta aquí. Si ahora nos trasladamos ese espesor, tendríamos que este punto es el punto por el que hay que bajar, justo hasta ahí, para dibujar nuestra línea. Y ya tendríamos, si hacemos lo que es el recorte para que se vea más claro, nuestra L, de tal manera que esta L sería esta L completa de aquí. ¿Hasta dónde llegaría ahora? Bueno, pues hasta dónde llegaría sería hasta este punto. Es decir, esta rampa se correspondería con esta rampa vista en planta. Luego, entonces, la anchura que tiene visto en planta sería esta distancia de aquí, que nos podemos llevar transportándola hasta ahí. Y ahora, si nosotros copiáramos esta línea hasta aquí y copiáramos esta línea que forma parte de lo que cierra la rampa, el plano de la rampa, pues veríamos que ese punto nos define el quiebro que hemos visto de la pieza. Y ya vemos que la figura va tomando forma. Aquí vemos que no hay ninguna línea ya vista, luego todo lo demás son ocultas y además corresponde al hueco que forma aquí la pieza, esto lo podemos borrar. Con lo cual quiere decir que podemos trasladar directamente esta línea desde este punto hasta ese otro. Y aquí nos debe acabar perfectamente rematada en la línea final. Al mismo tiempo podemos unir esta línea con este punto para formar este quiebro que se ve aquí y que también se ve desde aquí hasta aquí. Y el ancho de la línea correspondería a esta parte de aquí, que se ve de la misma forma, lógicamente con la misma anchura, tanto en el alzado como en la planta. Luego en cualquiera de las dos nos tomamos esta medida y nos la transportamos. Lo podemos hacer lógicamente en este punto o en este, da igual. Y ahora simplemente transportaríamos esa medida hasta el nuevo punto de corte. Ese punto lógicamente se ve como una intersección, esta arista se ve porque es un quiebro que forma la rampa con el plano vertical de la cara superior, y nos faltaría delimitar cuáles son nuestras caras en este plano. Luego esto lo tendremos que hacer trazándonos aquí una vertical. Vosotros lo haríais lógicamente con escuadra y cartabón, pero el dispositivo CAD nos permite hacer un empalme que haga coincidir a las dos líneas y a estas dos líneas con esta otra, formando las caras principales. Bien, pues nos queda hacer este agujero de aquí. Primero tenemos que saber dónde se encuentra el centro.
Para saber dónde se encuentra el centro necesitamos saber dónde está su punto, es decir, esta distancia de aquí a aquí, y luego saber dónde se encuentra su altura, es decir, desde aquí hasta ahí. Bien, pues eso lo vamos a hacer donde se intersequen dos circunferencias. Una, vamos a representarla con respecto al centro, desde ahí hasta aquí, es decir, esta circunferencia, estaríamos hablando del eje principal, no confundáis los ejes con estos otros que son los correspondientes a la cara superior del triedro, y eso se tiene que corresponder con una línea horizontal vamos a representarlo, vamos a trasladarnos primero a la otra circunferencia, que sería desde aquí hasta aquí, muy parecida de tamaño. Es la de diámetro inferior, con lo cual esa correspondería a la altura. Si ahora nosotros nos trazamos una línea, vamos a representarla desde aquí hasta donde corte a ese punto. Y ahora nosotros nos trasladáramos sobre esta línea, vamos a borrar la línea exterior, vamos a desplazarnos esta sobre este punto. Bien, pues donde se corten esas dos líneas, esta línea, donde se corte esta línea con esta circunferencia, debe ser el punto donde se encuentra aquí representada el centro de la circunferencia. Bien, pues vamos a representar una línea que lo vamos a cambiar rápidamente de color para que no se nos complique el entendimiento del dibujo, que estaría aquí. Esta línea la vamos a representar por otro color de inmediato, y de hecho vamos a mantener ese color para las siguientes líneas. Borramos nuestras circunferencias auxiliares y ahora vamos a determinar cuál es el ancho de mi circunferencia. Luego, el ancho de mi circunferencia basta con que me copie la circunferencia que tengo sobre ese eje, que la tendríamos aquí. Y ahora puedo tomar paralelas y horizontales a esa circunferencia. Vamos a tomarlos por este punto, vamos a tomarlos en ese punto, vamos a tomarlos verticales en este punto y la última en ese punto. Y ahora vamos a representarlas todas las líneas en el mismo color para que podamos identificarlas con toda claridad, tanto los puntos centros como los puntos de tangencia. Vamos a recortar antes para que sea más sencillo identificar la pieza. Aquí estamos viendo ya la cuadrícula que nos va a servir de referencia para hacer nuestro encaje del óvalo. Bien, esta sería nuestra cuadrícula. Vamos a avanzar, vamos a tomar un eje distinto, un color distinto para representar estos ejes. Bien, ya los tenemos aquí. Ahora, si os fijáis, yo tengo aquí dos puntos que son clave porque en este punto coincide una curva que tiene que venir por aquí y otra curva que tiene que venir por aquí de distinto centro. Luego significa que este punto es un punto de doble tangencia. Significa, por tanto, que a esta línea, si esta es tangente y esta es tangente, esta línea tiene que ser tangente a ambas. Luego este punto tiene que contener en una perpendicular a este lado que pase por este punto, tiene que alojar al menos a los dos centros correspondientes a esta curva, a la que viene por aquí y a la que viene por aquí.
Y análogamente lo tendríamos para los dos ejes inferiores. Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar? Bueno, pues vamos a representar una línea, vamos a trazarlo en otro color que nos permite verlo con más claridad. Vamos a representar una línea de esta forma, perpendicular a este, y vamos a representar una línea en este color, que es el otro punto de doble tangencia, perpendicular a este lado. ¿Dónde se encuentran entonces nuestros centros? Bueno, pues los dos primeros están claros. Uno aquí, el otro aquí, que son los menores, son los de cierre de estos extremos del óvalo. ¿Dónde se encuentran los mayores? Bueno, pues donde se corte esta línea con esta diagonal. Y al mismo tiempo donde se encuentra esta diagonal con esta línea. Con lo cual ya tendríamos nuestros cuatro centros. Tendríamos un centro aquí, aquí y otro centro aquí, luego otro centro aquí y otro centro aquí. Bien, vamos a representar el primero. Los centros incluso los vamos a tomar en otro nuevo color. Esperemos que se vea con claridad. Bien, pues vamos a tomarnos este centro de manera tal que me haga el primer corte. Y ahora voy a recortar lo que sobra, porque realmente la parte que a mí me interesa es la que excluye a este centro de aquí con esta línea de aquí. Luego esto lo puedo quitar y aquí me crea el primer arco. Si ahora lo hago en el tramo inferior, el primer corte lo tengo aquí. Y ahora recortando este arco, y como quiero que llegue hasta aquí, pues con este arco también lo puedo hacer, me recortará este y este. Y ya tengo dos de mis cuatro arcos que formarán el óvalo. Nos vamos a uno de los centros, que sería este. Pues mantengo hasta que me una con el arco que estoy estudiando. Puedo recortar y desde aquí hasta aquí, que es donde quiero que finalice, todo lo demás sobra. Y por último, con un arco aquí, desde aquí hasta aquí, me hace el cierre del otro arco. A partir de aquí y a partir de aquí, no me interesa la circunferencia. Con lo cual ya lo tendríamos todo. Todo lo que no sea azul ya es línea auxiliar y por lo tanto para mi figura lo puedo borrar. Bien, ¿qué me queda por trasladar? Bueno, pues me queda esta figura que, como estás viendo, lo he dibujado en la cara, digamos, anterior, en la cara más hacia la izquierda. La tengo que trasladar hasta la cara más a la derecha, que sería esta. Bien, pues simplemente habría que repetir la figura en esta línea de aquí. Y si os fijáis, solamente nos queda visible un tramo, una pequeña porción del agujero posterior. Bien, pues si dibujamos, si hacemos el recorte correspondiente, nos quedaría visible esta parte de aquí. Haciendo el recorte de lo que queda, que sería esta línea, que la puedo borrar, los ejes posteriores también los puedo borrar, y la línea que aparece aquí auxiliar también, que se formaba parte del eje primitivo. Lo que pasa es que lo hemos conseguido reutilizar para nuestra línea del plano superior, nuestra línea de cuadrante. Y ahora nos quedaría esta última línea que puedo borrar, y ya la pieza, pues si os fijáis, queda perfectamente compatible con las vistas que nos aparecían. Ya podemos cambiar esto de color y borrando las propiedades de todas las líneas, y esta pieza sería entonces el resultado que estábamos buscando y da punto final a nuestro tutorial de hoy. Simplemente recordaros que en la página principal fdet.es
podéis encontrar este y otros muchos tutoriales de dibujo técnico y de otras muchas materias organizados por categoría. Muchas gracias por tu atención y esperamos veros por aquí pronto.